recordar lo que hemos visto el día de ayer. Estamos con el primer capítulo viendo ciertos conceptos básicos de introducción a nuestra asignatura, ¿no? Habíamos dado la definición de lo que corresponde a hidrología. Habíamos dicho que la hidrología, por la importancia que tiene, es que el agua no se reparte de forma uniforme en términos espaciales ni en términos temporales, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario la hidrología en el campo de la ingeniería civil. Habíamos dicho también que en términos resumidos podríamos decir que es el estudio del ciclo hidrológico, ¿no? Que el ciclo hidrológico es el corazón de la hidrología. Bien, también habíamos visto el día de ayer que hay dos enfoques, por lo cual podemos ver al tema del agua desde el punto de vista hidrológico, uno desde el punto de vista de uso. Hemos visto que muchas de nuestras obras, perdón, se ha desconectado. Ahora sí. Decíamos que en términos del uso del agua hay diferentes obras dentro de nuestro campo de la ingeniería civil que están relacionados al uso del agua, ¿verdad? Entonces, damos un enfoque de la hidrología desde ese punto de vista. Luego, lo segundo es la defensa contra daños ocasionados por el agua. Entonces, ahí también tenemos ciertas obras civiles que tenemos que diseñar desde ese punto de defendernos del agua, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque tenemos la hidrología, que nos va a permitir determinar otro tipo de caudales para defendernos de estos comportamientos extremos del agua. Bien, entonces habíamos visto ahí, tenemos el dimensionamiento de la presa, que tiene que ver con los aportes de caudal. También definimos cuándo y cuánto regar. Luego lo que corresponde al dimensionamiento de las obras de toma, ¿no? Que es una de las obras importantes, por ejemplo, en un sistema de riego. En términos de lo que se refiere a la protección, ¿no? Contra los daños ocasionados por el agua, en términos de ese comportamiento máximo de caudal, tendríamos el puente y aquí el caso de una alcantarilla en un camino, ¿no? Bien, tenemos estos dispositivos que nos permiten medir, ¿no? La precipitación, que en su momento a futuro lo vamos a estar viendo más de cerca, ¿no? Entonces, en función a ese comportamiento extremo, tenemos las dimensiones, por ejemplo, de este sistema de canal, ¿no? También hemos visto que si no hay un adecuado estudio correspondiente, podemos tener fallas que realmente podrían ser catastróficas, ¿no? Bien, también habíamos visto el ciclo hidrológico, ¿no? Y habíamos visto que la palabra ciclo implica algo que no tiene fin, ¿no? Habíamos visto que hay dos factores claves para que se dé el ciclo hidrológico, lo que es la energía solar y la gravedad, ¿no? Bien, también habíamos visto la distribución de agua en el mundo. Habíamos visto que la mayor parte se encuentra en los océanos, ¿verdad? Y en términos del agua dulce, miren, del 100% en términos de agua dulce, el río representa apenas 0.006%, ¿no? También hemos visto eso. Luego habíamos tocado el tema de definición de la cuenca, ¿no? Que es un concepto muy importante en lo que se refiere a los estudios hidrológicos para el diseño de diferentes obras civiles que vamos a ver, ¿no? Entonces también habíamos mencionado el día de ayer que es muy importante el uso de las herramientas de los sistemas de información geográfica, que es una herramienta clave importante en la hidrología, ¿no? Tenemos ahí los mapas de elevación digital, por ejemplo, que nos permiten ahora usando estas herramientas, ¿no? En términos de segundos de determinar la cuenca de aporte para una zona en consideración, ¿no? También con ello estaba el concepto de divisoria de aguas que representa este límite, ¿verdad? De nuestra cuenca. Vale decir, representarían los puntos con la cota más elevada, ¿no? Que representaría la división entre dos cuencas. Y también habíamos visto este otro que también define, ¿no? Lo que es una cuenca. Bien.
Ahora veamos el avance de hoy. Entonces, si al ciclo hidrológico lo vemos como un sistema, podemos representarlo de esta manera como estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Entonces vamos a asumir, tenemos que aquí estaríamos comenzando con lo que correspondería a a la evaporación, ¿no? La evaporación se va a dar y vamos a tener la condensación, ¿no es cierto? De la evaporación nos va a permitir tener la precipitación, ¿verdad? Se va a convertir en precipitación. Entonces, de esta cantidad de agua, ¿no? Que vaya cayendo, una cierta parte va a ser interceptada. Esto por el tema de la vegetación, ¿no es cierto? O la cubierta de las casas, ¿no? Lo vamos a llamar la intercepción, ¿no? Entonces, de una cierta parte de esta precipitación también se va a convertir en flujo superficial, ¿ya? Entonces, esto va a corresponder la escorrentía superficial, lo que al final va a ir a aportar a los ríos y posteriormente a los océanos, ¿verdad? Una cierta parte, ¿no? De este flujo superficial, vamos a tener la infiltración, ¿no? Una infiltración, o la precipitación, la caída directa, se va a infiltrar, ¿no? Podemos tener de ambas partes la infiltración. De esta infiltración, ¿no? Que va a estar en el suelo, una cierta parte, ¿no? Se va a convertir en transpiración, ¿no? Como estamos viendo esto a través de las plantas, vamos a tener la transpiración, ¿no? Sabemos que las raíces de las plantas absorben, ¿no es cierto? Precisamente agua que va a estar como agua de infiltración y eso a través, ¿no? De las hojas vamos a tener la transpiración, como todos sabemos, ¿no? Y esta infiltración que va a estar ingresando en las partes más bajas va a representar la recarga y flujo del agua subterránea, ¿no? Va a ser el aporte a los acuíferos que se tengan, ¿no? Bien, también de esta infiltración vamos a tener, aparte de lo que corresponde al flujo superficial, el flujo subsuperficial, ¿verdad? De esta infiltración. Una cierta parte de este flujo subsuperficial, entonces va a ir a recargar a las aguas subterráneas, o puede ser algún caso de que de esta agua subterránea, ¿no es cierto?, un cierto aporte se vaya como flujo subsuperficial, ¿no? De esta escorrentía superficial, ¿no? De lo que mencionamos hace un momento, una cierta parte se puede convertir en flujo subsuperficial o viceversa, que un flujo subsuperficial se convierte en escorrentía directa, ¿no? Entonces, todos estos aportes, todas van a ir a aportar o van a llegar a los ríos y océanos, ¿no? Y nuevamente vamos a tener la iteración, ¿no? De los ríos y océanos, de la intercepción y la transpiración, vamos a tener la evaporación y así sucesivamente viéndolo como un sistema, lo que representaría nuestro ciclo hidrológico. ¿Está bien? Eso viéndolo desde un punto de vista como sistema. Bien, hablemos ahora lo que corresponde a los modelos hidrológicos, ¿no? Inicialmente, tal vez definiremos qué representa esta palabra modelo. ¿Qué significa esta palabra modelo? Podríamos decir que es la representación resumida del mundo real, ¿verdad? Me explico. Ciertamente, como en algún momento hemos hablado, en nuestra carrera o nuestra facultad Ciencias y Tecnología tenemos las materias básicas, ¿verdad? Como es cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, todo lo que corresponde al área de ciencias, física 100, física 102, álgebra 1, álgebra 2, etcétera, ¿verdad? Entonces, ciertamente nos están dando ciertas herramientas matemáticas. ¿Y con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estas herramientas? Porque precisamente, y es la segunda parte de nuestra facultad, lo que es tecnología, que con esas herramientas vamos a resolver ciertos problemas reales, ¿verdad?
Y estos problemas reales, para poderlos resolver, lo tenemos que expresar en términos, y ahí vamos a hacer uso de las matemáticas, ¿no es cierto? En términos matemáticos. Y para ello vamos a usar el lenguaje matemático, ¿verdad? O sea que va a representar un conjunto de sistemas de ecuaciones, podría ser, ¿no es cierto? Estas ecuaciones podrían ser lineales, no lineales, diferenciales, pero que van a simular el comportamiento real de la naturaleza, de lo que queremos resolver, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un modelo, algo que está representando lo real, pero no es precisamente lo real, sino una aproximación al comportamiento real de la naturaleza. Y a eso lo llamamos modelo, ¿verdad? Y vamos a ver que nuestra carrera, por no decir todos, casi todos, todo, resolvemos a través de modelos, ¿verdad? No trabajamos con el mundo real, sino a través de la representación de ecuaciones, ¿no? Expresadas en el lenguaje matemático, que van a simular este comportamiento real, ¿no? Entonces, simulando el comportamiento, nosotros vamos a proceder el diseño, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el campo hidrológico también hacemos el uso de modelos hidrológicos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este es un sistema hidrológico, ¿verdad? Que lo vemos ahí. O sea, esto es lo real, ¿verdad? Lo real que tenemos. Entonces, tenemos que a través de ecuaciones, ¿verdad? Que tengan que simular este comportamiento de este sistema hidrológico, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro modelo hidrológico vamos a tener un conjunto de ecuaciones, ¿no? Expresadas en el lenguaje matemático y que precisamente, y eso hay que valorar, ¿no? Este conjunto de ecuaciones que usamos es justamente gracias a lo que se llaman los investigadores, ¿verdad? O sea, profesionales de nuestra área y otras áreas que se han quemado las pestañas, ¿verdad? Que puede ser fruto de una tesis de investigación, fruto de un trabajo de investigación, de alguien de repente que estaba haciendo su maestría, doctorado o más allá, o de repente fruto de sus investigaciones, y que ciertamente nos han dejado como legado a la humanidad lo que ellos han descubierto, ¿no es cierto? Y nosotros, usuarios, ¿no es cierto? Usamos ese conjunto de ecuaciones para simular el mundo real, ¿verdad? Para poder encontrar ciertos resultados con los cuales diseñamos y construimos nuestras diferentes obras civiles. Entonces, hay que sacarnos el sombrero, hay que agradecer a este cuerpo de investigadores que se han quemado las pestañas. Nunca lo olvidemos eso, queridos estudiantes, ¿verdad? Nosotros solamente somos usuarios del fruto de esas investigaciones, ¿no? Entonces, este conjunto de ecuaciones simulan este comportamiento real, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el mundo real? Entonces tenemos un input, ¿verdad? Algo que ingresa a nuestro sistema, que por ejemplo puede ser la precipitación, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esto vamos a tener una salida que es lo que nos interesa, que podría ser, por ejemplo, el caudal, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a simular de que el 100% de la precipitación, ¿no? Que la precipitación está expresado en términos de un 100%. Entonces vamos a suponer que de ese 100% que ingresa, que como salida, y todo vamos a ver que va a depender de las características de nuestra cuenca. ¿A qué se refiere eso? De repente, el tipo de vegetación, el tipo de suelos, ¿no? Todas estas variables que van a incidir en términos del grado de infiltración, ¿verdad? Vamos a suponer que la salida sea expresado en términos de un caudal de escurrimiento. Entonces, de ese 100% vamos a suponer que sea 20%. Entonces,
nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Tienen que reflejar ese comportamiento. Entonces, yo ingreso un dato en términos matemáticos, hago correr un software, que el software ya hemos dicho que no es más que internamente tiene un conjunto de ecuaciones que están procesándose, nada más. Entonces, ingresamos dato y para simular este comportamiento, tiene que darme aproximadamente la misma salida que lo real. Y eso vamos a llamar la calibración, ¿verdad? Entonces yo diré, a ver, ¿qué tal si de repente incremento, ya no 100%, lo incremento en 150%, un decir, de precipitación? Entonces tendría que haber un incremento. También tendría que reflejarse ese comportamiento en nuestro modelo hidrológico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizamos los modelos hidrológicos? ¿Verdad? Imagínense, tendríamos que ser dioses, ¿no es cierto? En términos de repente de hacer llover una cierta cantidad e intentar medir, ¿verdad? Y no lo podemos hacer eso, pero sí podemos crear ecuaciones, ¿no es cierto? Ellas sistematizadas en un software, ingresar datos y procesar, ¿verdad? En vez de intentar trabajar con todo este sistema que no lo vamos a poder hacer. Por eso acudimos a estas herramientas matemáticas que simulan el mundo real. ¿Está claro? Bien, entonces, por eso, por eso es que usamos los modelos hidrológicos y los diferentes modelos en nuestra carrera. Por favor, algo que les voy a pedir que recordemos de esta clase es que en nuestra carrera utilizamos modelos, ¿no es cierto? Para resolver problemas reales. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué usar modelos de transformación, lluvia, escurrimiento? A ver, aquí hay tres palabras claves. Transformación, lluvia y escurrimiento. Modelos de transformación, lluvia, escurrimiento. Lluvia, en términos de lo que va a ser el ingreso a nuestro sistema hidrológico, ¿ya? En términos lo vamos a llamar de precipitación, que estaría ingresando a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces se convierte en escurrimiento, ¿verdad? Entonces escurrimiento podríamos expresarlo en términos de caudal, ¿verdad? El escurrimiento. Entonces estamos teniendo una transformación, ¿verdad? De lluvia en términos de escurrimiento. Y alza adelante. La lluvia se expresa, y lo vamos a ver a más detalle a futuro, adelanto, en términos de milímetros. Y los caudales lo vemos en términos de metros cúbicos segundo, o también lo podemos ver en términos de litros segundo, ¿no? Y bueno, si esto lo tenemos en milímetros, ¿y cómo es que lo transformamos en términos de metros cúbicos segundo? Esa es la pregunta. Y vamos a ver cómo realizamos el uso de estos modelos para esa transformación, ¿no? Bien, es sumamente común que no se cuente con registros adecuados de escurrimiento, necesarios para el diseño y operación de obras hidráulicas. A ver, ¿a qué se refiere eso? Vamos a suponer, y esto es típico, que nos dice ingeniero, necesitamos diseñar un puente, nos vamos a inventar, a ver, alguna palabra. Bueno, esta región, ¿alguien conoce Chapsirca? Ingeniero, usted necesita diseñar un puente en Chapsirca. ¿Qué es lo primero que vamos a requerir para el diseño de este puente? Pues información en términos, lo ideal en términos del comportamiento en caudal. Vamos a ser afortunados si habría, es por eso que seguramente lo que vamos a hacer es investigar de repente algún proyecto anterior en esa zona,
podría ser otro puente o alguna obra que requiera de este comportamiento extremo del agua, pero si no encontramos, entonces necesariamente vamos a tener que esforzarnos para determinar o usar un modelo hidrológico, ¿ya? Y es típico que no se encuentre datos de escurrimiento. Así que necesariamente y por lo general nos vamos a topar con datos de precipitación, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos datos de caudal, ¿no es cierto? Para, en base a este caudal, determinar la altura, ¿verdad? Y aprovecho de comentarles lo siguiente. ¿Cuál es la relación que existe entre la hidrología y lo que es hidráulica? ¿Cuál será la relación entre la hidrología y la hidráulica? Pues casi son como hermanos ambas disciplinas y esta es la relación que hay entre ellas. La hidrología, ¿ya? La hidrología, su objetivo es la determinación de caudales. Y en términos de la hidráulica, ¿ya? Su objetivo es transformar esa información de caudal en términos de altura, ¿no es cierto? Es por eso que el hidrólogo va a determinar un cierto caudal y este caudal lo tenemos que transformar y lo tenemos que transformar en términos de altura, ¿verdad? Entonces, de esa forma se relaciona. ¿Y qué es lo que le interesa al ingeniero estructurista, por ejemplo, para diseñar un puente? Primero, determinar la altura que va a tener nuestro puente, ¿verdad? Y esa altura del puente, ¿no? Va a depender, ¿no? De la altura máxima que podría alcanzar el agua, ¿no? Y vamos a ver de un término que se llama el periodo de retorno. Va a depender de un periodo de retorno. Y para determinar esa altura máxima, por supuesto, va a depender de un caudal máximo, ¿no es cierto? Entonces aquí participa el hidrólogo, aquí participa el hidráulico y aquí participa el ingeniero estructurista, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, estamos indicando que tenemos que buscar información de caudal, pero ¿qué tal si no hay? Entonces, por lo general, hay datos de precipitación. Entonces, ahí interviene lo que sería el uso de un modelo hidrológico, ¿verdad? Que nos va a permitir transformar la precipitación en términos de caudal. Por supuesto, eso tiene que también ser expresado en términos de precipitación máxima, ¿no es cierto? Nos va a permitir transformar la precipitación máxima en términos de caudal máximo, ¿no? ¿Y qué tal si en la zona no existe datos de precipitación? Entonces, vamos a tener que buscar de alguna zona que tenga el comportamiento idéntico a nuestra zona de estudio, que por lo general esa relación se da en términos de altura. Entonces buscaremos un cierto lugar que tenga el mismo comportamiento y adoptaremos esa información, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿no? Recurrimos al uso de los modelos de transformación lluvia y escurrimiento. Se nos da la necesidad, ¿de acuerdo? Luego, segundo punto. Los registros de precipitación son más abundantes que los de escurrimiento, ¿verdad? Estos datos son mucho más abundantes que esta información. Es por ello que recurrimos al modelo que mencionamos. Ahora otro detalle, el registro de precipitación no son afectados por cambios en la cuenca. ¿Qué significa eso? Si tendríamos registros de caudal, ¿verdad? De repente que lo hemos medido hace unos 10 años, los datos de caudal, ¿quién te garantiza de que se siga dando los mismos caudales? ¿Verdad? Ahí tenemos nuestra cuenca y que vamos a suponer que hemos medido en este punto ciertos datos de caudal. Pero ¿quién nos garantiza que siga dándose estos caudales? Porque podríamos tener cambios internos dentro de nuestra cuenca.
como depende del tipo de suelo, depende de la vegetación, quién sabe, de repente tenemos urbanizaciones que se den en nuestra cuenca en el tiempo, en esos 10 años. De repente que lo que había vegetación, ahora ya no haya por una desforestación total, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a implicar eso? Un cambio en nuestros caudales. Entonces, estos caudales, ¿no? Ya no serían, pues, el comportamiento real de nuestra cuenca, ¿no es cierto? Pero en términos de la precipitación, pues se puede seguir manteniendo la misma precipitación, ¿verdad? Entonces, es por ello que es preferible confiar en las precipitaciones y usar un modelo de transformación lluvia a escurrimiento. ¿Se comprende? Muy bien. Por eso es que recurrimos al uso de estos modelos de transformación lluvia-escurrimiento, ¿ya? Entonces, los modelos de transformación lluvia-escurrimiento determinan el escurrimiento de una cuenca mediante dos tipos de datos. ¿Cuáles son? ¿Ya? Entonces, se requiere de dos factores importantes. Uno, lo que son los registros de precipitación y segundo, las características de la cuenca. Estos dos factores es lo que afectan en términos de la respuesta expresada en términos de caudal. ¿Está bien? Bien. Y bueno, ¿y cómo obtenemos la prestación? Pues a través de mediciones directas, ¿no? Lo que se refiere a la prestación. Eso lo vamos a ver con calma posteriormente. Luego, en cuanto a las características de la cuenca, se conoce por medios de planos topográficos y de uso de suelo. Podemos conocerlo, ¿verdad? Conociendo estos dos, podemos determinar el resultado de la interacción entre de ambos, que va a ser el caudal. ¿Está bien? La clasificación de los modelos hidrológicos. ¿Cómo se clasifican nuestros modelos hidrológicos? Los vamos a clasificar en términos de dos variables. Uno tomando la variable tiempo y el otro tomando la variable espacio. ¿De acuerdo? Tomando la variable tiempo, nuestros modelos pueden ser de dos tipos. Pueden ser un modelo de eventos o puede ser un modelo continuo. ¿Ya? A ver, ¿a qué se refiere eso? Esto es muy importante. Muchas veces, muchos de nosotros tal vez nos dediquemos a la hidrología, seamos hidrólogos, o es posible que muchos de nosotros vamos a estar en coordinación con un hidrólogo, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos una interacción dentro de un equipo multidisciplinario con el hidrólogo, para podernos entender, es posible que el hidrólogo nos diga, miren, vamos a utilizar un modelo hidrológico de evento concentrado. Y tiene que estar para nosotros claro, ¿verdad? De qué está hablando, ¿no es cierto? Para poder comprender el lenguaje del hidrólogo. Es por eso es importante esta definición, lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, considerando el factor tiempo, tenemos el de evento y continuo. Veremos inicialmente esto. ¿Ya? El modelo de evento se lo realiza en función de acontecimientos o, y aquí por la palabra que tiene, el nombre que tiene, ¿no? Eventos extremos de corta duración, tales como caudales picos instantáneos en una creciente. Y aquí otra palabra clave, instantáneo, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Si en algún momento recordamos de repente, no sé si han tenido la oportunidad que en algún momento les haya tocado un evento de una inundación o que hayan visto a través de un medio de comunicación. Si observamos, para que se dé una inundación, pues tendríamos que tener una lluvia extrema, una tormenta que llamamos en términos hidrológicos, ¿verdad? Una tormenta. Entonces, esta tormenta pues se da de forma instantánea, algo así rápido, que puede tener una duración de 1, 2, hasta 3 horas, ¿no es cierto? Y tenemos ahí el agua acumulada, un pico, y donde se produce la inundación. Entonces, estamos hablando de un evento así, de una duración corta.
Es por eso que utilizamos la palabra evento, pero este evento extremo que nos podría provocar inundaciones, ¿verdad? Entonces, el modelo, y estamos viendo en términos del tiempo, un tiempo corto, entonces se trata de un modelo de evento, ¿ya? Un modelo de evento cuando tendríamos un tiempo así corto. Un ejemplo de aplicación de este tipo de modelo es cuando se requiere la estimación, por ejemplo, del caudal máximo probable para el diseño de una estructura hidráulica. Lo que decíamos, la defensa contra los daños ocasionados por el agua. Entonces, aquí tiene que estar claro, hay veces, esto he visto bastante confusión en términos de los que es caudal. Aquí tiene que ver con el caudal máximo. O sea, si se trata de un puente, nuestro puente tiene que ser capaz de soportar un comportamiento extremo del agua, que es el caudal máximo. Entonces, para determinar el caudal máximo, ¿qué tengo que usar entonces? Un modelo de evento, ¿verdad? Tengo que utilizar un modelo de evento para determinar el caudal máximo. Así que si alguien me ofrece un modelo continuo, mira hermanito, hay este modelo continuo, determina tu caudal máximo. Ah, ojo. El modelo continuo no te sirve para determinar caudal máximo. ¿De acuerdo? Tiene que ser un modelo de evento. Y acuérdense de evento extremo. De eso viene la palabra. ¿De acuerdo? Se tiene, por ejemplo, los siguientes métodos en términos de ese evento. La fórmula racional, que vamos a estar viendo más posteriormente a detalle, o lo que es el hidrograma unitario, un software gratuito, bastante utilizado en nuestro medio, y con lo que ustedes van a ver con el auxiliar, y que les recomiendo porque esto es parte de su formación integral como ingenieros civiles, el modelo GEC-HMS. ¿Ya? Este modelo es muy importante, es gratuito, es utilizado, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, este modelo, ¿no? Tiene un componente, ¿no? De evento, o sea, nos permite calcular caudal máximo. ¿De acuerdo? Ese es un modelo de evento. Bien, ahora nos toca ver el modelo continuo, tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Hablemos sobre los modelos continuos. Se los realiza a lo largo del tiempo, miren, a lo largo del tiempo, tomando en cuenta periodos de tiempo con precipitación y sin precipitación. Si estamos tomando la variable tiempo, entonces hemos dicho que el modelo de evento se trata de tiempos cortos. En cambio, el modelo continuo se trata de tiempos largos, ¿verdad? Que pueden, nos dice, considerar situaciones de con precipitación y sin precipitación, ¿verdad? Un ejemplo de aplicación de este tipo de modelos es, por ejemplo, la determinación de caudales de aprovechamiento de uso de agua. Ajá, interesante, ¿verdad? Habíamos visto que la aplicación de la hidrología va bajo dos enfoques. Uno que es el uso del agua y el otro es los daños ocasionados por el agua, ¿verdad? Cuando se trata del uso, entonces hay que utilizar modelos continuos. Cuando se trata de daños ocasionados por el agua, hay que usar los modelos de evento, ¿no? Ahí estamos viéndolo. Entonces, caudales de aprovechamiento de uso de agua. Existen diversos tipos de software enfocados hacia la modelación continua. Por ejemplo, el SWAT, el Mike 11, el Top Model, ¿verdad? Son modelos hidrológicos que corresponden a los modelos continuos. Y en el modelo de eventos, el GEC-HMS que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, este tipo de modelos está enfocado al uso, a proyectos de uso del agua, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener datos de precipitación, ¿no es cierto? Que haya o no haya, por ejemplo, de unos 9, 10 años. Entonces, datos de precipitación y lo que vamos a transformar en términos de caudales información, ¿no? En términos de caudal, ¿ya?
Entonces, pero para tiempos más largos, 2, 3, 4, 10, 15, 20 años, ¿no? En cambio, en el modelo de evento, estaremos máximo tratando 4 o 5 horas nada más. Por eso el nombre de modelo de eventos, ¿verdad? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, un descanso, por favor, y luego de unos 4 minutos les voy a pasar nuevamente el enlace. Tomando en cuenta la variable tiempo, nuestros modelos pueden ser un modelo de evento o puede ser un modelo continuo, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, el modelo de evento está para determinar este caudal máximo y que hacemos uso en proyectos donde tengan que protegerse del agua, ¿verdad? Y en cambio los modelos continuos para largo plazo, ¿no? Y que tiene que ver con el tema del uso del agua. Estamos hablando de periodos largos, de años, ¿no? Bien. Veamos ahora también los modelos hidrológicos, ahora en términos de espacio. Pueden ser modelos distribuidos o pueden ser modelos concentrados, ¿ya? Entonces tenemos esas divisiones. Veamos. Bueno, esto es una comparación de lo que hemos visto lo anterior, la modelación continua y el modelo de evento. Bien, en lo que se refiere a los modelos concentrados, ¿no? Aquí la característica es que la cuenca es considerado como una unidad, ¿ya? Está caracterizada por unos pocos variables y parámetros. O sea, nuestra cuenca, hemos dicho que hay dos factores claves para el estudio hidrológico, ¿verdad? La precipitación y nuestra cuenca. Entonces nos dice que la cuenca es tomada toda en total, como una unidad. Y algo que le caracteriza a los modelos concentrados es que tiene pocos parámetros y variables, a veces apenas 2, 3, 4 parámetros y variables, ¿verdad? Y hemos dicho que nuestro modelo hidrológico internamente está compuesto de ecuaciones, ¿no es cierto? Y estas ecuaciones están utilizando parámetros y variables. Hay ciertas variables que afectan más, ¿verdad? En términos para una calibración. Entonces, lo que le caracteriza a un modelo concentrado es que afortunadamente hay pocas variables, ¿ya? Por ese hecho de que a la cuenca se lo está tomando de forma unitaria. Luego, ignoran la variación espacial de los parámetros que intervienen en el sistema. Sus parámetros no están relacionados a las condiciones físicas de la cuenca. Un ejemplo de este tipo de modelo es el hidrograma, por ejemplo, unitario que vamos a estar viendo, ¿ya? Entonces, algo cuando usemos esta palabra de concentrado, entonces recordaremos que este tipo de modelo trata a la cuenca en general como una unidad, ¿ya? Y además que tiene pocas variables y pocos parámetros, ¿ya? Cuando mencionemos un modelo concentrado. Ahora veamos los distribuidos, ¿ya? Entonces hemos visto el concentrado, ahora veremos lo que corresponde a los modelos distribuidos, ¿ya? Y ahora aquí tenemos los modelos distribuidos. Dividen la cuenca en número de áreas más pequeñas, ¿ya? Los cuales podrían ser elementos cuadrados o subcuencas, para permitir la variabilidad espacial de las características físicas y condiciones meteorológicas. Entonces, a nuestra cuenca de estudio, entonces, pueden ser, dice, elementos cuadrados o pueden ser subcuencas, ¿no? Entonces vamos a ver ciertos modelos hidrológicos que lo que hacen es dividir a la cuenca, ¿no? En elementos más pequeños, ¿no? Que tengan esta forma cuadrada, ¿ya? Entonces, ahí de esa forma se caracteriza los modelos distribuidos. O puede ser que se convierta en
que tenga sus cuencas, si este es el área de aporte, ¿no? Entonces tendríamos ahí la división en sus cuencas, ¿no? Entonces vamos a ver ciertos modelos hidrológicos distribuidos que lo transforman en áreas más pequeñas, llamadas subcuencas, ¿no? Entonces ese tipo de modelos son los modelos distribuidos. Los parámetros tienen una interpretación física, es algo que le caracteriza. El número de parámetros y variables en un modelo distribuido es a menudo el doble o el triple que un modelo concentrado. Comparado con los modelos concentrados, los modelos distribuidos tienen gran apetito por los datos. A ver, veamos. Nos dice que tiene el doble o triple, ¿no? En términos de parámetros y variable, ¿no? O sea, estamos diciendo que el conjunto de ecuaciones que tenga es para cada uno. Se tiene que hacer lo que es el balance hídrico para cada uno de estas partes pequeñas de nuestra cuenca, diremos, ¿verdad? Es por ello que contiene más parámetros y variables, por eso que cuesta más calibrar este tipo de modelos, ¿verdad? Más que todo, este tipo de modelos están enfocados al área de investigación, ¿ya? Y si observamos, el modelo concentrado está más aplicado a lo que sería, por ejemplo, lo que serían los trabajos de consultoría, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, la determinación de caudal para un puente. Sabemos que en este tipo de proyectos los resultados tienen que estar para ayer, ¿verdad? Lo más rápido posible. Entonces, pues nos inclinamos a usar un modelo concentrado. Pero en cambio, cuando queremos hacer un estudio minucioso, un estudio realmente a cabalidad y considerando que hay un poco de margen más de tiempo comparado al anterior, pues podemos usar este tipo de modelos de estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, también un aspecto clave que tienen gran apetito, realmente gran apetito de información, ¿no? Aquí vamos a requerir información de precipitación, temperatura, humedad, radiación solar. Imagínense toda esa información. Y muchas veces, y vamos a ver que esa información, pues de tener la precipitación ya nos podemos sentir afortunados, pero que nos pidan temperatura, radiación solar, imagínense esa gran cantidad de información. Es por eso que precisamente en alguna situación vamos a contar con esa información y es por eso que su enfoque va más en términos investigativos, el uso de los modelos distribuidos, ¿no? Además, hay que ver un aspecto que los modelos concentrados, realmente el proceso es cuestión de segundos. Ingresas datos y en cuestión de segundos ya te salen los resultados. En cambio, el modelo distribuido, por la gran cantidad de datos que requiere, porque divide a la cuenca y se hace el balance hídrico en cada una de estas celdas que estamos mencionando, puede tomar hasta semanas procesar. Para ello se requiere poderosas computadoras, ¿no es cierto?, que procesen de la forma más rápida posible, ¿no es cierto?, y requiere de mucho tiempo para procesar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los modelos concentrados y los modelos distribuidos, ¿no? Este es un modelo distribuido que se llama el MyShi, ¿no? Entonces, como estamos viendo, aquí lo que es la cuenca divide en celdas pequeñas y se realiza lo que es el balance hídrico total en términos, ¿no? De cada una de las celdas, ¿ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Alguna duda, inquietud? Pueden hacer alguna pregunta por medio del chat.
Bien, creo que está todo claro si no hay preguntas. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, de esta manera estaríamos terminando nuestro primer capítulo, ¿no? Entonces, hemos recordado lo que es el concepto de la hidrología. Hemos visto que la hidrología es muy importante en el diseño de nuestras diferentes obras civiles. Entonces, cuando pensemos en hidrología, entonces tenemos que pensar en términos de caudal, ¿verdad? O sea, la hidrología, su objetivo es la determinación de caudal, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de caudales. Un caudal enfocado a lo que es la defensa contra los daños ocasionados por el agua, y hay otro tipo de caudales que está relacionado para el aprovechamiento hídrico, para el uso del agua, ¿no? Hay que recordar aquello. También menciono que la relación que existe con la hidráulica es que la hidráulica trabaja en términos de altura, de tirante, ¿verdad? Lo que hace los pasos que se tiene que seguir, primero interviene el hidrólogo, saca resultados en términos de caudal. Entonces ahí interviene el hidráulico. Entonces el hidráulico también maneja modelos hidráulicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver el HEC-RAS, que es un modelo hidráulico, ¿no es cierto? Que también viene de la misma familia del HEC. El otro es HEC-HMS, este es el HEC-RAS, ¿verdad? Pero este es un modelo hidráulico. Entonces, esa información de caudal lo transforma en términos de altura. Es por eso que si trabajamos en términos espaciales, hay modelos hidráulicos que trabajan de forma espacial, transforman esa información muy bonita en términos espaciales, ¿no? Donde se puede ver el agua hasta dónde más o menos se forman las llanuras de inundación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la relación que existe. Luego hemos visto la importancia de utilizar los modelos hidrológicos, ¿verdad? Entonces, ya hemos dicho que en nuestra carrera todo lo que utilizamos son modelos, ¿verdad? Lo mismo, en el campo hidrológico utilizamos modelo hidrológico. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar con lo real. Simulamos el comportamiento real a través de ecuaciones, ¿no? Fruto de investigaciones, y eso encapsulados lo llamamos software, ¿verdad? Como es el GHMS. El GHMS es un software que contiene un conjunto de ecuaciones que uno puede escoger, ¿verdad? Entonces, en términos del tiempo, lo clasificamos los modelos, modelo de evento y modelo continuo. Y en términos de espacio, modelo concentrado y modelo distribuido, ¿no? Los modelos distribuidos más enfocados al campo de la investigación y los concentrados en términos de las consultorías, ¿verdad? Para el diseño de las diferentes obras. ¿Está bien? Muy bien. Las diapositivas, ¿ya? Les voy a pasar a través de WhatsApp, ¿ya? Entonces, voy a procesar y les voy a estar compartiendo con mucho gusto, mis queridos estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengan una linda noche. Ha sido un gusto. Como siempre, lo paso de maravilla con ustedes. Tengan una preciosa noche. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bendiciones. Nos vemos la próxima clase.